Privilegio, aleluya. Y yo sé que con voz o sin voz yo le voy a alabar al Señor, aunque sea haciendo fonomínica, amén. Pero aquí estamos para servirle al Señor. Hoy vamos a empezar una serie de predicaciones, hermanos, porque predicamos en serie, como ustedes saben, Iglesia Amor con Propósito. Y esta serie se llama Señor, Señor, amén. Señor, Señor. ¿Y cuál es el propósito que vamos a enseñarle a usted, hermano y hermana, sobre esta enseñanza? Señor, Señor. Bueno, queremos explicarle a usted lo que significa esta sencilla palabra, Señor. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta palabra, Señor? Pero en relación a una persona, y esta persona es Jesús. Si unimos estas dos palabras, dice Señor, Jesús. ¿Cuántos dicen amén? A ver, si unimos estas palabras, ¿cómo decimos? Señor, Jesús. Pero no solamente es decirlo, queremos, hermanos, entender lo que Dios nos enseña en su palabra, que significa Señor Jesús, amén. Todos sabemos, hermanos, que tanto los discípulos como la gente que buscaba un milagro se acercaban donde Jesús y no le decían Jesús solo, sino que muchos de ellos con respeto le decían Señor Jesús, ¿verdad que sí? Señor, le decían cuando se acercaban a él. Y es que, hermanos, entiendan una cosa que es importante, que hay dos formas de ver la palabra Señor Jesús. Una es antes de que Cristo muriera, resucitara y ascendiera, y otra es después de la muerte, amén, y resurrección y ascensión del Señor Jesús. Diga conmigo, antes y después, como le decían al Señor. Y muchos se acercaron donde el Señor a decirle Señor, pero es como cuando le dicen a usted, alguien por respeto, Señor, Señor Don Bosco, Señor Don Gerardo, Señor Don Juan, ¿verdad que sí, hermanos? Es como una formalidad de respeto. Muchas veces así se ve en la palabra de Dios. Pero, hermanos, quiero explicarles, hermanos, que en la palabra del Señor, más que solamente una formalidad, hay encerrado en la palabra Señor, cuando se le habla a Jesús, algo muy importante. Es una palabra griega. Es una palabra griega. Yo no sé mucho griego, pero, hermanos, tengo que ir a estudiar qué significan las palabras que se usaban en el tiempo de Jesús. Porque en el tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento, se hablaba que el arameo en el pueblo de Israel, pero escuchen bien, el hebreo, el arameo para el pueblo de Israel, pero fuera de Israel se hablaba el griego, y era un griego muy particular que se le llama el griego koiné. Y dice que la palabra para Señor es la palabra Kyrios, y significa así como lo oyen, Señor, Maestro, amo, dueño, amén. Entonces, cuando se habla de Kyrios, estamos hablando, en otras palabras, ¿quién es Señor? ¿Quién es Maestro? ¿Quién es el amo? ¿Y quién es el dueño para usted? Y yo voy a decir, en el caso mío, que yo le entregué mi vida a los 17 años y ya tengo 55 años. Yo no sé, haga la matemática de cuántos años tengo yo de caminar con Cristo. Él, Jesús, es todo esto para mí. ¿Cuántos dicen un amén? Si lo es para usted. Y quiero explicarles, hermanos, que en el tiempo cuando andaba el Señor Jesús, después de que Él subió y los apóstoles quedaron y sembraron la semilla de la palabra de Dios por todo el mundo, esta palabra Kyrios se usaba para determinar Señor. Y, hermanos, César, el emperador romano, había determinado que todo ciudadano y todo lugar donde estuviera el imperio romano tenían que, hermanos, adorar a César. Y cada familia se presentaba, hermanos, para rendirle lealtad y devoción a César. Y había una estatua de César a la que cada lugar, cada ciudad, escuchen bien, cada región, una vez al año se acercaban las familias y quemaban, hermanos,
un sacrificio delante de esa estatua y tenían que decir, porque ahí estaban los soldados romanos, y cuando veían esa estatua y pasaban a las familias, cada una de ellas pasaba y tenía que decir así, para mostrar lealtad: César es el Señor. Así decían ellos: César es el Señor. Cuando lo hacían, ya habían cumplido, se podían ir para sus casas libres, porque habían demostrado que su primera lealtad era para con el emperador, al que muchas veces ellos consideraban que no solamente Señor, sino un Dios para ellos, el amo, el dueño. Si no, iban para la cárcel. Pero cuando pasaban a los cristianos, pasaban a los que habían sido lavados en la sangre del Cordero, a los que habían sido lavados, a los que habían sido regenerados, a los que habían experimentado de verdad el nuevo nacimiento y eran salvos, pasaban, y cuando los obligaban a ellos a decir: diga, César es el Señor, ellos decían: César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Inmediatamente el poder militar, la fuerza brutal de los soldados romanos los hacían que ellos negaran su fe en Cristo, los amenazaban de muerte y que ellos se retractaran. Pero hermanos, ellos no se iban a retractar, porque ellos sabían que su alma le pertenecía a Cristo, que podían matar su cuerpo aquí en la tierra, pero el espíritu y el alma le pertenecían al que la compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen un amén? Y entonces nosotros sabemos que ellos fueron llevados, hermanos, al Coliseo romano. Fueron, hermanos, llevados para ser muertos como mártires, y murieron por su fe en Cristo Jesús, solamente porque dijeron: César no es el Señor, solo hay un Señor y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesús. Y a su nombre, ¿cuántos alaban al Señor? Pero le quiero preguntar a usted que está aquí hoy y a los que van a ver esta predicación: ¿quién es Jesús para usted? Para estas personas que entregaron su vida por Cristo, ellos sí estuvieron dispuestos a morir por Cristo porque sabían quién era Jesús para ellos. Pero usted, hermano, que está ahí sentado, de este tiempo, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús hoy? ¿Qué significa para usted que usted use la palabra cuando ora, cuando adora, cuando va a la iglesia, cuando lo menciona? ¿Qué significa para usted que usted le diga a Él: Señor Jesús? ¿Qué significa? Y buscamos en la palabra del Señor en el Lucas 10, 23, 24. Y vean, hermanos, la gente que vivió en el tiempo del Señor. Vean lo que dijo Jesús. Lucas 10, 23, 24. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oí lo que oís y no lo oyeron. Eso dijo Jesús porque ellos estaban viendo al autor de la vida, al autor y consumador de la fe, al Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano amado, ¿quién es este hombre?
¿Cuántos han leído la palabra? Y cuando Jesús predicaba, cuando Jesús sanaba, cuando Jesús caminaba sobre las aguas, ¿qué decía la gente? ¿Qué decían sus discípulos? Admirados. Esta pregunta: ¿quién es este hombre? Pero ¿quién es este hombre? Nunca hemos visto cosa semejante a él. Alábele que él vive. Gloria a Dios. Muchos decían: nunca nadie ha hablado así. Otros decían: nunca hemos visto a nadie que haga las cosas que él hace. Porque ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesús, que él es el Señor. Amén. Jesús es Señor, diga conmigo. Antes de ser crucificado, Jesús es Señor antes de morir. ¿Y cómo lo sé? Vean San Mateo 12:8. Y vean, hermanos, que estamos hablando de un pueblo judío que es tan legalista, tan, hermanos, riguroso en obedecer las leyes de Dios del Antiguo Testamento. Y cuando veían a Jesucristo hacer milagros y sanidades, un día sábado, le venían a reclamar, le venían a decir: ¿por qué usted no sana yo más días? ¿Por qué tienes que ser un sábado? Sanaba gente paralítica, cojos. El Señor sanaba ciegos. Hermanos, a él no le importaba si era sábado o no, si era día de reposo. ¿Y sabe qué dijo Jesús? ¿Saben por qué lo hacía? ¿Saben por qué lo hacía? Porque él dijo: porque el Hijo del Hombre, y está en mayúscula, es Señor del día de reposo. Porque las leyes fueron dadas por Dios, y el único que puede hacer lo que él quiere y como él quiere es el mismo que hizo la ley. Y estamos hablando de Jesús, que es Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Jesús no solamente, hermanos, es Dios sobre la palabra, es Señor en la palabra. Jesús, diga conmigo, es Señor en la creación, es Señor en la naturaleza, y a su nombre. Y dice la palabra en San Mateo 8, 23, 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Mateo 8, 23, 27. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Imagínense qué olas eran. Pero ¿sabe qué hacía Jesús? ¿Quién no se va a despertar con semejante movimiento en el mar? Pero Jesús dormía. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, ¿qué le dijeron? Vean por favor ustedes ahí a ver qué le dijeron. ¿Qué le dijeron? Señor en mayúscula. Señor, ¿qué? Sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar. ¿Sabe, hermano? Jesús estaba seguro. ¿Usted sabe por qué está seguro? Porque, hermano, si esa barca se hundía, de por sí el Señor Jesús caminaba sobre el mar. Alábele que él vive. ¿Cuántos alaban al Señor? Los que tenían el problema eran los que no caminan sobre el mar. Pero Jesús no se podía hundir porque él camina sobre el mar, porque él es Señor sobre la naturaleza. Porque todo lo que existe fue creado por él y para él, dice la palabra del Señor. Y dice la palabra, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Qué lindo es el Señor Jesús. ¿Cuántos le dan gracias? Este es el Señor que yo sirvo. Porque imagínense nosotros preocupados, hermanos, por una tormenta, que nos vamos a ahogar, y los discípulos ahí luchando, siendo marineros de experiencia, y no podían hacer nada, y vieron que ese barco ya se iba a hundir, se iba a despedazar. Pero el Señor se levanta con una calma, una tranquilidad, y una vez que reprende el viento, la tormenta, y se hace grande bonanza, ¿se imaginan? Se les queda viendo y dice, ya,
contentos, me imagino. Me imagino que le dijo: ya no hay problema, están tranquilos. Ustedes no saben con quién anda, no saben quién está con ustedes. Y es cierto, hermanos, Jesús es Señor sobre la naturaleza. Jesús es Señor sobre la creación. Y a su nombre, gloria a Dios. Pero dígame si es cierto o no que antes de la crucifixión Jesús demostró ser Señor sobre las enfermedades. Porque si yo pienso, hermanos, que veo a Jesús, hermanos, bregando con todo tipo de enfermedades. Usted puede leer más tranquilo en Mateo capítulo 8, y dice la palabra que le llevaron a él endemoniados y de todo tipo de enfermedades, hermanos, y dice: con la palabra sanó a todos. ¿Cuántos lo ven? Y dígame, hermanos, ¿no es Señor sobre las enfermedades acaso? ¿No es Señor acaso, hermanos, que ninguna enfermedad lo resiste? Alábele, que Él vive, diga conmigo: ninguna enfermedad resiste el poder y la autoridad del Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Por eso Él es Señor sobre las enfermedades. Pero también Jesús es Señor sobre todo lo creado. El Señor es Señor aún de aquellos seres que usted y yo no vemos, pero que existen. Principados, potestades. ¿Escucharon, hermanos? Y vea lo que sucede con los demonios también. Y dice en Mateo 8, 31 y 32, que dice: y los demonios le rogaron diciendo. ¿Escuchó bien, hermanos? ¿Por qué se acercaron donde Jesús a rogarle, a decirle, a suplicarle? ¿Saben por qué, hermanos? Ahí no sacaron pecho, ¿verdad, hermanos? Como con los demás, cuando rompía cadenas y cuando, hermanos, agredía a las personas, esos endemoniados gadarenos. Pero con Jesús no podían hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor. Cielo, tierra y mar y debajo de la tierra y de todo lo creado, llámese ángeles o demonios, Jesús es el Señor. Y a su nombre. Y dice San Mateo 1, 8, 31, 32: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Ustedes saben, hermanos, quién es el que da las órdenes: el que manda. ¿Quién es el que da las órdenes? Diga conmigo: el que es el Señor, el que tiene la autoridad. Y no solo la autoridad, el poder. Cetro de justicia es tu trono eternamente y para siempre. Jehová de los ejércitos es tu nombre. Por eso el nombre del Señor Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Y diga conmigo: Jesús también es Señor desde la eternidad. No solamente en la encarnación, sino antes de la encarnación. ¿Cómo, pastor? ¿Qué significa eso? Véalo, Mateo 22, 41 al 46. Vea lo que les decía Jesús a esos que lo contradecían a Él, que lo atacaban. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron: de David. Él les dijo: ¿cómo puede David en el espíritu le llama como Señor con minúscula o con mayúscula? Si es hijo de David, ¿cómo el Cristo David le llama? Tuvo esa oportunidad David, esa visión o ese tipo de manifestación con Dios, de que le llama al Cristo preencarnado. ¿Cómo le llama? Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor. ¿De quién está hablando? Del Padre y del Hijo. Y a su nombre: siéntate a mi derecha. Por eso Esteban, cuando estaba siendo apedreado, vio los cielos abiertos y dijo: veo al Hijo del Hombre, veo al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Aleluya. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, como es su hijo, y nadie le podía responder, porque ni osó de alguno desde aquel día preguntarle más, porque ellos no sabían, la mente no les daba el entendimiento. Pero yo sí sé quién es Jesús.
Jesús es el Señor, aún antes de venir a esta tierra, desde el principio hasta el fin. Hermanos, Jesús siempre ha estado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, iglesia. Jesús es Señor, repita conmigo. Jesús es Señor, repítalo conmigo. Pero Jesús es Señor y se manifiesta en la Biblia también después de la creación. Saben, hermanos amados, como pastor ya era Señor, pero entonces vamos a explicarlo como dice la palabra mejor. Y busquen por favor en el libro de Hechos 2:36, y encontramos al apóstol Pedro cuando estuvo predicando en el aposento alto, cuando hablaron los 120 en lenguas, hermanos, y cuando la multitud vino, hermanos, por ese estruendo que se oyó desde el cielo, vino un estruendo de un viento recio, y hermanos, lenguas de fuego se aparecieron sobre todos, y la gente estaba dudando y decían: no están llenos estos de mosto, de alcohol, porque yo lo vemos así. Y ¿sabe qué? No están llenos de mosto porque vean la hora que es. Y saben, dijeron: esto es el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Pero Pedro, que estaba predicando, le dijo a todos estos israelitas que se congregaron, le dijo así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No le creían cuando andaba con ellos. Buscaban matarlo. Buscaban, hermanos, provocarlo. Buscaban pruebas en contra de él. Pero una vez que murió y que resucitó, fue recibido en gloria. Y dice la palabra del Señor: a este Jesús Dios lo ha declarado, ¿qué? Diga conmigo: Señor. Repita conmigo: Señor. Señor, otra vez todos: Señor y Cristo, y a su nombre. Así que mediante su muerte, por lo que sufrió, por eso dice en Filipenses capítulo 2 versículo 8 al 11, por favor preste atención y entienda la dimensión de decir a Jesucristo Señor. No es lo que la gente pone, hermanos, en una estatua. No es lo que la gente, hermanos, habla de quién es Jesús. Es lo que es Jesús hoy, realmente, en el universo. Y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Diga conmigo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y yo le pregunto a usted un momento: cuando el Señor estaba siendo juzgado, ¿cuál era el nombre que pesaba más ahí en Jerusalén para los judíos? ¿Cuál era el que tenía la última palabra, el que mandaba, el que se las daba de que él hacía lo que quería con la gente, etcétera, y gobernaba? ¿Quién era? No era el sumo sacerdote. No mandó a golpear al Señor. Y sabe que, hermanos, hoy Jesús está arriba, y siempre ha estado, pero declarado, amén, Señor, nombre, repita conmigo, sobre todo nombre. Otra vez: nombre sobre todo nombre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Por eso yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque los demás hombres pasan. Algunos decían: ¿cuándo va a morir la reina de Inglaterra, que no se muere? No es porque le desearan la muerte, es que la gente decía: ¿cómo dura tanto? Pero saben, hermanos, los hombres pasan, la gente pasa, pero Cristo permanece para siempre. Su autoridad pasa, pero mi Cristo sigue reinando. Y a su nombre, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, siga leyendo por favor: para que en el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién? ¿Cuál es el nombre que usted usa? ¿Cuál es el nombre que usted usa para orar? ¿Cuál es el nombre que usted reclama para su sanidad? ¿Cuál es el nombre que uno usa para reprender demonios?
¿Cuál es el nombre que usted usa, hermanos, para ser salvo? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. No sé cuántos hay en los cielos. Arcángeles, serafines, seres que nosotros ni entendemos. Pero dice, van a tener que doblar sus rodillas. Y en la tierra y también debajo de la tierra. Y toda lengua, repita conmigo, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Señor. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dele un aplauso. Aleluya, Jesús. Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Y quiero explicarte, hermano, que yo prefiero ya confesar a Jesús y doblar mis rodillas ahora que estamos bajo la gracia de Dios, que no cuando, hermanos, tengamos que presentarnos, hermanos, bajo el juicio del gran trono blanco. Y todo hombre importante que no quiso creer en Cristo, hermanos, lo van a hacer doblar sus rodillas. Y le van a dar, hermanos, la orden de que hable y diga: Jesús es Señor. Pero usted y yo, que hoy le hemos creído, porque bienaventurados los que creyeron sin ver, amén, podemos decir: Cristo Jesús es el Señor, es mi Señor. Gloria a Dios. Por eso Apocalipsis 17:14 dice que van a pelear contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. ¿Sabe por qué los vencerá? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¡Aleluya! Yo prefiero estar con Cristo que estar en contra de Cristo. ¿Cuántos dicen un amén? ¿Cuántos están con Cristo? Levanten su mano. ¿Cuántos ya saben que su nombre fue apuntado en el libro de la vida? ¿Cuántos van a decir presente cuando lo llamen? Gloria a Dios. Y dice la palabra en el libro de 1 Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo. Repita conmigo, vea cómo está 1 Timoteo 6:15. Y solo, porque quiso el apóstol Pablo decirlo, y solo, nadie hay a la par de él. Dígale: y solo, ¿qué? Soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso César no es el Señor. Solo hay un soberano, solo hay un Señor de señores, solo hay un Rey de reyes, solo hay un amo absoluto. Por eso yo soy su esclavo y su siervo. ¿Cuántos dicen amén? Termino diciendo nada más, por favor, casi para concluir. Por favor, lea conmigo Apocalipsis 19:16. Dice, hablando de Jesús, que cuando Él venga de nuevo, Él, hermanos, estaba prometido para venir. Y la primera vez que Él vino fue para salvación. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Fue para salvación. Pero la segunda venida será para juicio. ¿Cómo quieres tú que sea Jesús para ti? ¿Tu abogado o tu juez? Porque dice la palabra que cuando Él venga, aquellos que no quisieron estar con Él, y dice la palabra, amén, vea lo que dice: cuando Él venga, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes, y en mayúscula, y Señor de señores. ¿Sabe, hermanos? Usted tiene el entendimiento para saberlo, pero hay personas poderosas, millonarias, famosas, artistas, deportistas, hermanos, gente de la farándula, gente, hermanos, empresarios, gente, hermanos, de toda índole, condición humilde, de todo, y tienen el entendimiento entenebrecido y no entienden esto. Pero usted, por la misericordia de Dios, Dios le quitó las vendas. Y hoy usted puede decir, sin que nadie lo fuerce: Jesucristo es mi Señor.
usted está más arriba y de bendecido que muchos otros poderosos. Le alaba y le bendice. Porque una vez usted hizo esto, hermanos, Romanos 10:9, ¿qué dice la palabra del Señor? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque es más que un título que le pusieron de Señor, es que Él gobierna. Diga conmigo, por eso Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Porque Él gobierna. Porque, hermanos, Él hace que las estrellas se mantengan en su curso. Porque, hermanos, Dios todo lo tiene, hermanos, gobernado a través del Hijo. Y usted puede decir conmigo hoy: gloria a Dios, amén. Jesús, gracias, porque yo reconozco que tú gobiernas, que tú gobiernas. Porque cuando tú dices: Jesús, sé mi Señor, hasta el diablo tiene que hacerse a un lado. Porque tú, hermanos, le estás declarando que tu vida se las estás dando a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo le invito, hermano, ahora que usted se ponga de pie un momento, por favor. Todo se sujeta al nombre de Jesús. Los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Las enfermedades se sujetan al nombre de Jesús. La naturaleza se sujeta al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Pero el ser humano es rebelde. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el Señor respeta el libre albedrío. Pero aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Hoy usted puede reconocer la posición y el señorío de Cristo en su vida y dejar que Cristo gobierne su vida y su corazón, y deje de hacer lo que te da la gana y dejar que Jesucristo mande sobre tu vida. Y que usted no diga: Jesús es el Señor, sino que usted diga: Jesús es mi Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. Cuando usted entienda esto, será salvo. Cierre sus ojos y adore al que le adoran. Como dice el libro de Hebreos en capítulo 1: adórenle los ángeles. Adórele toda la creación. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Ese es el día de salvación para ti. Y el Señor está diciendo: yo soy Señor, pero aún no soy Señor de tu vida, porque tú me tienes afuera de tu corazón. Deja que yo entre a tu corazón y gobierne tu vida. Habrá alguien que le abra la puerta de su corazón a Jesús, porque Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, dice la palabra. Y eso se llama salvación. Va a decir así conmigo: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Reconcíliate en tanto que hoy tienes tiempo de reconciliarte con el Señor. Y diga conmigo: mucho tiempo he sido renegado, mucho tiempo he sido rebelde, mucho tiempo no he escuchado tu voz. Dígale al Señor y arrepiéntate y ábrele tu corazón a Jesús y dígale: Jesús, yo hoy entiendo esta verdad. Te me presentas a mí como el Rey de Reyes y Señor de Señores para salvarme. Un simple hombre, una simple mujer como yo, y has venido a buscar lo que se había perdido. Yo te invito, Jesucristo, que entres en mi corazón y que gobiernes desde ahora mi vida. Me liberes de mis ataduras, de mi esclavitud. Libérame de Satanás y sus demonios, del mundo y del pecado. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden invocar el nombre del Señor en este lugar? Habrá alguien que diga: Jesús, sálvame. Habrá alguien que diga: Jesucristo, tú eres el Señor. Te reconozco en mi vida. Invítele a pasar a su vida.
Si el Señor está dando este mensaje, es porque es tu invitación y tu oportunidad hoy. Porque yo no sé qué va a pasar dentro de unos instantes ni mañana. Hoy es el día de tu salvación. Luego que salgamos no sabemos si habrá otro chance. Pero hoy el Señor le está diciendo: reconcíliate con tu Dios. Y la forma de reconciliarse es por medio de Jesucristo. Repita conmigo: Jesús, me arrepiento de mis pecados, de mis maldades. Límpiame, lávame, borra mis rebeliones con la sangre que derramaste ahí en esa cruz del Calvario. Yo te invito a que tú seas el Señor de mi vida. Tantos años perdidos, pero hoy mi vida está en tus manos, Jesús. Yo tengo fe en lo que usted hizo por mí al morir en la cruz para salvarme, para que yo no vaya al infierno. Repítalo. Y hoy, Señor, decido voluntariamente, nadie me obliga, decido, dígalo, yo decido que Jesucristo sea mi Señor sobre mi vida, el Cristo, mi Salvador. En el nombre de Jesús está hecho. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.